Bueno, buenos días, buenas tardes ya. En primer lugar, como es lógico, tengo que dar las gracias a Nenlé por la posibilidad y muy especialmente a don Jaime Blanes la posibilidad de que me ha dado de estar esta mañana con todos ustedes. Y, por supuesto, lo que ha referido nuestro moderador, el profesor Gerardo Rodríguez, sobre la guía que se va a dar posteriormente de nutrición, pero él ya se lo hablé antes y me ha permitido que diga dos palabras, pero es de reconocimiento a un compañero que forma parte también dentro de la Sociedad Española, de la Sociedad Española de Neonatología, del Grupo de Nutrición, que es el profesor Ubero, que sin él no hubiese podido salir esta guía adelante. Yo les voy a hablar, como están ustedes viendo aquí en la diapositiva, sobre la importancia de los oligosacáridos de la leche humana. Es un tema que tenemos que estudiarlo, pues para comprenderlo, no es el tema anterior, más amplio, más global, pero siempre que he tenido la oportunidad de hablar en la nutrición, siempre me he marcado lo siguiente, se lo he dicho a los alumnos, como se lo digo a todos ustedes, jóvenes neonatólogos, que realmente si el siglo XIX, la última parte del siglo XIX, hubo una gran eclosión sobre los corticoides antenatales que marcó una época, yo creo que este siglo XX es el siglo de la nutrición. Creo que verán ustedes, no lejano, pues mucho avance dentro de la nutrición, como el que le vamos a presentar ahora posteriormente la siguiente ponente. Y creo que es importante, pero también quiero destacar que como ya hace años, en la década de los 80, nos referían cómo el macro, micro y macroambiente influía en las condiciones ambientales fetales distintas del neonato para distintas patologías que podría presentar, porque esto hemos de tenerlo en cuenta, que el tipo de lactancia y de la duración de la misma es lo que va a depender la posibilidad de desarrollarse distintas patologías, patologías de alergia, de enfermedad celíaca, como ha referido anteriormente Gerardo, pues también el síndrome metabólico, que son patologías que cada vez se están viendo mayor, con un incremento evidente e importante, y que están siendo un problema a nivel sanitario, no solamente para la edad infantil, sino también para la vida adulta. Pero para centrar un poco el tema, quiero recordar brevemente lo siguiente, que creo que estaremos todos de acuerdo, que desde el primer momento del nacimiento el neonato va a sufrir una serie de adaptaciones de tipo inmunitario, que van a estar moduladas, por supuesto, por la exposición a distintos alimentos y, por supuesto, por los microorganismos. Y, claro, el sistema inmunitario, su función importante va a ser saber discriminar realmente los patógenos invasivos de los antígenos inocuos. Este concepto yo creo que es importante para poder comprender cómo se desarrolla, cómo se regula la respuesta inmunitaria local intestinal, así como también la sistémica. Y es precisamente por este motivo por lo que se viene adicionando desde hace ya unos años a las fórmulas lácteas del neonato, bien microorganismos vivos integrantes de una flora bacteriana adecuada, como son los probióticos, o bien sustancias que promueven su crecimiento, como son los prebióticos. Dicho esto, que me parecía de interés para todos, y centrándonos en el tema que nos ocupa hoy, todos sabemos y todos recordamos que la leche materna tiene una serie de compuestos bioactivos fundamentales e importantísimos. Yo no se los voy a poner, pero sí les voy a recordar que han habido en la década de los 90 muchos trabajos y adición a las fórmulas lácteas, y se recordarán ustedes desde el punto de vista inmunitario de los nucleótidos. Se trabajó y además nuestra unidad, nuestro departamento de pediatría, trabajó con el profesor Ángel Gil, catedrático de farmacia allí en nuestra Universidad de Granada, y se obtuvieron y que hoy es una realidad. También se está trabajando y bastante, y muchos de ustedes tienen el gusto de conocerle, y son trabajos muy serios, muy buenos, con la lactoferrina como ejemplo así importante dentro de los compuestos bioactivos. Y hoy, pues me toca a mí hablarle un poquito de los compuestos bioactivos en cuanto a los oligosacáridos. Yo se lo voy a dividir en dos apartados. ¿Qué son los oligosacáridos
¿Y qué función tienen los oligosacáridos? Para ello, los vamos a subdividir en 3 apartados. Les voy a recordar, porque esto es recordatorio para todos ustedes, su estructura, su contenido y la diferencia con otros prebióticos. En cuanto a la estructura de los oligosacáridos, en esta diapositiva se la resumo. Pero bueno, se los quiero referir lo siguiente, 3 aspectos fundamentales. Son carbohidratos complejos, eso ya lo sabemos. Se han identificado en la leche humana más de 200, también es importante. Y también es importante el recordarle que los monosacáridos que constituyen su estructura pues son la glucosa, la galactosa, la N-acetilglucosamina, la fucosa, que esto es importante, y el ácido siálico. Los 2 más estudiados y más comunes pues son el trisacárido, que es la fucosil-lactosa, y el tetrasacárido, la lacto-N-neotetraosa. Aquí yo quiero destacar lo siguiente. ¿Por qué? Porque la posible conexión intestinal neurológica, el ácido siálico. Quiero destacar el ácido siálico porque es un elemento fundamental de los gangliósidos, como saben ustedes, y que va a formar parte de la estructura de las membranas neuronales. Y como saben ustedes, se asocia, por supuesto, con el desarrollo cerebral. Esto es lo que quería recordarles en esta primera diapositiva, en este primer apartado. En el segundo apartado, en cuanto al contenido, bueno, se sabe perfectamente en cuanto al contenido, como están ustedes viendo en la parte superior, que es el tercer componente sólido de la leche materna. Y esto es importante, y que la fracción de los oligosacáridos es cuantitativamente mayor que la de proteína. Por tanto, es un componente clave en la leche humana. Y también quiero indicarle que, bueno, cómo va cambiando las concentraciones. Se sabe que en el calostro son cifras que se nos olvidan, pero son interesantes para centrarlas. Se sabe que en el calostro la concentración de oligosacáridos viene a ser de unos 25 gramos por litro, pero ya como en la leche madura esto disminuye y sobre los 30 días de vida postnatal viene a ser de unos 15 y después a los 90 baja un poquito más a unos 12 gramos por litro. Pero paralelamente a esta disminución de la concentración de oligosacáridos, el organismo es sabio y existe un aumento en la leche materna de la lactosa y se pasa de 56 gramos de lactosa en el calostro a 66 en la leche ya madura de 90 días. También quería recordarle lo siguiente, que los niveles de fucosil-lactosa y la lacto-N-tetraosa, como están ustedes viendo, varían a lo largo de la lactancia, van a ir disminuyendo. No así en el prematuro, que aumenta. Y también es importante que les recuerde que el más abundante de los oligosacáridos es la fucosil-lactosa y que la lacto-N-neotetraosa es uno de los 10 oligosacáridos más importantes en cantidad. Pero no olvidar el último renglón. Además, existen unos factores genéticos que son los que van a determinar el tipo de oligosacárido que la leche contendrá. En este sentido, solamente recordarle que existe una relación entre el estado secretor y los determinantes del grupo sanguíneo AB0 y Lewis y la diferencia con el fenotipo secretor del oligosacárido, lo que va a determinar un efecto protector para distintas infecciones. Las mujeres europeas, en un 80%, tienen un estado secretor y la distribución de los genes secretor y no secretor no es uniforme en la población mundial debido al polimorfismo genético. También es importante que le recuerde esto dentro de su estructura. La mayor parte de los oligosacáridos permanecen en la luz intestinal y son eliminados por las heces. No son digeribles por el intestino del recién nacido, ya que no existen en este intestino del recién nacido las enzimas necesarias. Pero sí quiero destacar que un 1 a un 2% de estos oligosacáridos, que representarían desde luego varios cientos de miligramos, un 1 o 2%, sí son absorbidos a nivel del intestino delgado y colon, van a ser pasados a la circulación sistémica y van a ser excretados por la orina, lo cual permite suponer que es suficiente
para que los oligosacáridos ejerzan estas funciones, como acabo de indicarle, a nivel de antiinfecciosa o antiinflamatoria, como hoy día se les refiere. También quiero indicarle lo siguiente: gran cantidad de oligosacáridos en la leche humana, trazas, solamente trazas en la leche de vaca. También referirle que los oligosacáridos predominan los neutros en la leche humana y que la proporción de oligosacáridos fucosilados es mayor en la leche humana. En cambio, en el calostro de la leche bovina va a predominar los oligosacáridos acídicos respecto a los fucosilados, porque no hay que olvidar que los oligosacáridos, antes de finalizar esta diapositiva, son clasificados en acídicos o bien fucosilados según la presencia, como referíamos hace un momento, de ácido siálico. Diferencia entre oligosacáridos y otros prebióticos. Bien, yo creo que todos estamos de acuerdo que, aunque se ha visto un efecto beneficioso de prebióticos conocidos por todos como los FOS y los GOS en las fórmulas de prematuro adicionadas en etapas iniciales de la vida y que parece segura y que se ha demostrado que previene la enterocolitis necrosante, que va a actuar sobre la diarrea, cuadro de sepsis en los pretérminos. Las dos diferencias fundamentales con los FOS y los GOS son los siguientes: que estos oligosacáridos, que estos FOS no contienen ni fucosa ni ácido siálico, que son los componentes característicos de estos oligosacáridos, y que los efectos bioactivos van a estar ligados, como están ustedes viendo, a su estructura. El segundo gran apartado: ¿qué función tienen los oligosacáridos? Se lo he subdividido en estos cuatro subapartados. Alimentan a la bifidobacteria, atrapan a las bacterias patógenas, fortalecen la función de la barrera del intestino y educan al sistema inmunitario en desarrollo. En cuanto alimentan a la bifidobacteria, esto es importante que yo les recuerde que alimentan a las bifidobacterias beneficiosas, con lo que van a crear una defensa sobre la mucosa intestinal, previniendo la invasión de los patógenos. También otra acción importante es que no permite el crecimiento de numerosas bacterias patógenas, entre ellas los Clostridium. También otro apartado importante, como están ustedes viendo en la diapositiva, es que van a ser responsables de la flora intestinal en los primeros años de la vida. Y, por último, como están ustedes viendo en la diapositiva, estos oligosacáridos van a apoyar la programación de un sistema inmunitario sano. Esto en cuanto a este primer apartado. Atrapan a las bacterias patógenas. En general, en esta diapositiva, lo que intentan en este segundo apartado yo exponerles es que ayudan a establecer una flora intestinal protectora, mediante, por un lado, inhibiendo el crecimiento de estas bacterias patógenas. Y en este sentido, quiero destacar el gran impacto que tienen los oligosacáridos sobre las enterobacterias. Ustedes saben, y si no yo se lo recuerdo aquí y ahora, que las enterobacterias forman parte de la microbiota fisiológica intestinal. Y a diferencia de la bifidobacteria, algunas se vuelven patógenas cuando salen del intestino a otras regiones del cuerpo, pudiendo producir enfermedades. Aquí, en esta diapositiva, yo les destaco que ninguna cepa de enterobacteria crece in vitro bajo la fucosil-lactosa y la lacto-N-tetraosa. También, dentro de este segundo apartado de las funciones, también van a inhibir el efecto dañino de los patógenos. Y esto también es importante. ¿Por qué? Porque los oligosacáridos actúan como una trampa para los patógenos. ¿Por qué? Porque tienen una estructura similar. Es decir, son como cebo.
y estos entonces son receptores trampa que previenen que los patógenos se adhieran a las células hospedantes, que es lo que quería yo decirle en esta diapositiva. Fortalecen la función de la barrera del intestino y entonces mejora, por supuesto, las defensas del hospedador. Pero aquí también es importante que, junto con fortalecer la función de la barrera intestinal, modulan la asociación también de este polisacárido de gran molécula, como son los glucanos que cubren la superficie de las células epiteliales. Y entonces podría ser otro mecanismo alternativo en cuanto a la prevención de la adhesión de los patógenos a las células del hospedador. Aquí están ustedes viendo en la parte inferior de la diapositiva que este efecto es específico de la estructura y no se observan en otros tipos de prebióticos. Como ejemplo, que nos interesa a todos los neonatólogos, desde el punto de vista clínico, destacar el papel que juega la concentración de oligosacáridos en la leche materna con patologías del pretérmino, como es la temida enterocolitis necrosante. Austran, en este año, en el año 2017, refiere la asociación entre unas bajas concentraciones en la leche materna de la lacto-N-tetraosa y la posibilidad de desarrollar una enterocolitis necrosante. Aquí le pongo los mecanismos implicados que podría relacionarse, como están ustedes viendo, con una activación de la respuesta inflamatoria, con una disminución de los bifidógenos o también con una microcirculación alterada, que es lo que refiere Kaplan. Esta microcirculación alterada refiere Kaplan, que sería a través de una disminución de la sintetasa del óxido nítrico como consecuencia de un aporte disminuido de oligosacáridos. Por último, también otra de las funciones de los oligosacáridos serán educar al sistema inmunitario el desarrollo. Aquí quiero yo indicarle lo siguiente, que los oligosacáridos van a jugar un papel, como lo están ustedes viendo en esta diapositiva, muy importante en la maduración postnatal del sistema inmunitario, pudiendo tener un efecto inmunomodulador directo, y esto es importante, promocionando un cambio en la respuesta de las células T hacia una respuesta más equilibrada. Sabemos que existe una baja actividad de las T1 con respecto a las T2. Y también se ha visto que implica una disminución en cuanto a la interleuquina 4, que está relacionada con el desarrollo de cuadro alérgico, y esto ya se refirió hace una década por Voss. Por eso, a la vista de todo lo que acabo de indicarle, como conclusiones que podríamos tenerlo en cuenta de lo que acabo de indicarle a todos ustedes, sería que el tercer componente sólido de la leche materna, los factores genéticos que creo que quedaron claros y las funciones que hoy día, tanto prebióticas, antiadhesivas, antiinflamatorias como inmunomoduladoras. Con Granada queremos terminar, con nuestra Alhambra queremos terminar, pues para decirle lo siguiente, como le indicaba al principio, creo que en este siglo y en estos años venideros se nos abren unas muy buenas y nuevas estrategias en cuanto a la adición de oligosacáridos, otros compuestos bioactivos, a las fórmulas infantiles. Las consecuencias clínicas, desde luego, son muy prometedoras. Pienso que, aunque no será igual que la leche materna, se consigue muchos efectos beneficiosos cuando no es posible la alimentación con la leche materna. Por eso, este siglo siempre lo consideré importante en la nutrición. La neonatología ha avanzado muchísimo, se ha mejorado mucho, todo. La gente joven está viendo todos los cambios, pero la nutrición va cambiando paralelamente con ello y creo que verán todavía muchos más cambios.